siendo ahora el titular de Boca. Román Martínez, que abrió la cuenta ahí en ese arco. Primer penal. Román Martínez frente a la pelota. Primera serie. Román va, le pegó. Gol, palo, gol. Palo, gol, palo, gol con suspenso 1-0. Muchísimo suspenso, Paulo. La realidad es esa. Yo no sé si qué quiso hacer, si pegarle suavecito. Intentó picarla a la pelota, pero la verdad lo terminó haciendo. Terminó picando la pelota con mucho suspenso. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Esta es una nueva edición, la número 119 de nuestras relatadas pechadas legendarias. En el día de la fecha vamos a descubrir aquellos relatos argentinos y alguno que otro internacional que nos dieron bastante vergüenza ajena al momento de ser escuchados. Ordenado de forma netamente subjetiva, avanzaremos sin más en otro contenido bien de verano. Señoras, señores, como siempre, el informe. Al chica en el inconsciente le juega una mala pasada y queda en duda su amor por All Boys. El 14 de marzo del 2021, Boca y River se enfrentaron en la Bombonera en un partido correspondiente a la Copa de la Liga Profesional. Este match, que terminó 1-1, nos dejó para el recuerdo el inolvidable mamita mamita del hincha de All Boys después del gol del millonario. Con el centro para Vecino. ¡Gol! ¡Gol! De River. El pibe Palavecino jugando su primer superclásico. Señoras y señores, cuando se venían los cambios en el equipo de Gallardo, lo empata River. Ahora el super está 1-1. Lo que es el fútbol, cuando River... El periodista charrúa Daniel Ordóñez hace un editorial tratando de electrodoméstico a Dybala y Di María, y el karma hace de las suyas. El pasado 12 de noviembre, en un encuentro por las eliminatorias rumbo a Qatar, el periodista radial Daniel Ordóñez, previo al match rioplatense, consideró que Uruguay tenía serias chances de ganarle a Argentina debido a que Paulo Dybala y Fideo Di María eran básicamente unos pechos fríos. Argentina es favorito porque juega mejor, tiene mejor juego, pero les voy a dar un dato simplemente. Si juegan dos heladeras, dos freezer, dos pechos fríos como Di María y Dybala, Uruguay no podés perder, Contra esos dos pechos fríos no se puede perder. Dybala y Di María, dos terribles pechos fríos que vienen a jugar acá. Está buscando Di María, tocó para los yernos, la tira hacia adelante, marca bien Piqueré, se va sacando del fondo, se queda con ella, Piqueré, pegale, y la perdió y se la llevó sobre el sector derecho y ataca Dybala, y mire qué peligro, hasta corre Dybala, va para Di María, tiro al arco, golazo argentino, golazo argentino, Di María, el Fideo, Ángel Di María, sacala, te dije Vasco, quiso enganchar Piqueré, le quedó al Fideo, que se paró de perfil suizo, que la puso arriba contra el ángulo derecho, voló Muslera, no llegó, y a los 6:50 abre la cuenta la Argentina. Luego de este traspié, Ordóñez dio la cara en un medio argentino. No la voy a usar más porque resulta que si la digo yo, además estoy con cierta influencia de muchos colegas argentinos que le han dicho pecho frío y otras cosas peores. La verdad que pude haber dicho un jugador frío, pero bueno, es una expresión que utilizo habitualmente con jugadores acá en nuestro medio también. No pretendí ser ofensivo, mucho menos de Di María, porque la verdad que Di María lo considero que es un muy buen jugador, un profesional, un caballero, pero sí considero que es un jugador frío. Yo soy hincha de Real Madrid y le debemos un centro que puso en la cabeza de Bale para ganar una Champions, pero cuando se fue el Madrid no me significó nada, al contrario, dije, está bien, quiero jugadores que metan más. Pero no pretendí ser ofensivo, la verdad, es una expresión habitual, por lo menos yo la utilizo y acá en el Uruguay se utiliza mucho. Yo creo que Argentina y Uruguay tenemos muchas cosas en común. Por ejemplo, pecho frío le dijo Maradona a Riquelme. ¿O no? Sí, está bien, bueno, pero una cosa es que se peleen y otra cosa... Ahora... No,
No le dijo a Riquelme. Ahora, perdón, Daniel, usted me parece... Pecho frío no le dijo Maradona a Riquelme. Tuvieron una pelea, pero Maradona no Ordóñez, una frase una vez que... pero igual para. Una cosa es que se peleen dos protagonistas. Vamos a aclararlo. Una cosa es que uno en otro lugar le diga a un jugador... Cuando Riquelme dijo que no jugaba más en Boca, dijo ya me vacié, le preguntaron a Maradona y Maradona dijo, bueno, si te vaciaste, llenaste. Pero nunca Maradona le dijo a Riquelme. Ordóñez, usted me parece que debería pedir disculpas. No. Después de lo que pasó. Y en principio, porque yo veo de mínima Di María... Hizo un gol a Suiza clave en el Mundial. Hizo un gol en la final para definir Juegos Olímpicos. Hizo un gol en la final contra Brasil en el Maracaná. Hizo un gol contra Francia en el Mundial de Rusia. ¿A usted le parece que es pecho frío? No me parece a mí solo, ¿no? A muchos colegas de ustedes lo han dicho, pero además hay una cosa. Yo leí una nota que le hicieron en un diario argentino, donde él confesó, yo creo que ha cambiado en todo caso, ¿no? Porque él confesó que había tenido que ir a un psicólogo, porque cuando jugaba las finales le pasaba algo. Esto lo dijo en La Nación después de la Copa América. Pero no es ser pecho frío. Bueno, pero usted lo dijo ahora. Alejandro Fantino convierte un gol histórico en un relato que roza la vergüenza ajena. El Mundial 2014 para los argentinos significó un mes de alegrías y emociones que aún hoy perduran en nuestra memoria. Los goles de Messi de la primera ronda, los penales contra Holanda, el gol del Pipa Bélgica y el tanto de Di María Suiza fueron algunos de los mejores momentos del inolvidable subcampeonato en tierras brasileñas. Lamentablemente para varios oyentes radiales, el golazo de Di María Suiza que nos metió en cuartos tuvo a Alejandro Fantino como uno de sus relatores. Definitivamente una daga al corazón de los argentinos. Viene el jugador Messi, se enchufa Messi, va Messi, tiró. ¡Gol! ¡Di María! Sentís, no jugás al fútbol, estás en una guerra, Di María, estás en una guerra, Di María, estás en una guerra, Di María, venís de un barrio donde había que lucharla, Di María, se enchufó Messi, ¿de qué PlayStation viniste, Lionel? ¿De qué PlayStation viniste, Lionel? Lo vio Di María, entró por derecha, hacía 3 minutos te lo dije, tenía que ser gol de Di María, se lo merece Di María, se lo merece Argentina, se lo merece y además no merecemos morir aquí, delante de estos 50.000 brasileros, acá no vamos a morir, tirarán con flechas y lucharemos a la sombra, si es que nos tapa la luz del sol como dijo Leónidas, acá no vamos a morir, somos Argentina. Mención honorífica a Paulo Vilouta. Hay muy buenos, no digo que no son tan buenos, pero en tele creo que relata cualquiera. Que se entienda bien, ¿no? Estamos escuchando a Paulo. Paulo, un gran amigo, Paulo. Ah, como relator, un gran amigo. Sí, no, es que tuvo para mí Paulo estamos en la pregunta. No, pero Paulo... Seguramente de los hierros de Vilouta habrás visto más de un compilado. Sin dudas, el mejor para nosotros, el cabezazo de Licha López al Club Atlético Independiente. Rigoni, el centro de Acuña, entró De Paul para jugarse, la juega De Paul, espera Roger, se mete Racing para empatar el partido, la juega De Paul, viene, buscará el centro, la jugó al medio, le quedó a Romero que insiste, juega, levantó el centro, ahí cabezazo, entró, ¡gol! El Licha. A Moyo se le sale la cadena con un Agustín Rossi que no mostraba mucha seguridad. Otro abonado a este tipo de contenidos es el eterno Daniel Jeremías Springfield Moyo, que generalmente se la suele agarrar con alguno que otro futbolista ceneice. De las tantas veces que bardeó al arquero Agustín Rossi, se destaca este particular momento. Ahí viene, mirá Rossi, la cabeció, mirá Rossi lo que hizo, la cabeció Rossi, mirá Rossi dónde está, 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 mirá Rossi dónde está.
de 122 días y salí de paseo. Por el amor de Dios, lo que acaba de hacer Rossi. Acaba Rossi de regalar el segundo gol de Palmeiras. Ni sé quién lo hizo en el Palmeiras. Sí, va, lo sé quién lo hizo Rossi. Hace un año que dije que Boca no puede jugar la Copa Libertadores sin arquero. Lo dije en enero cuando se comió los goles de River, que Boca no podía jugar la Copa sin arquero. Aquí está la respuesta. Rossi acaba de marcar el segundo gol para el Palmeiras. Llámamelo de Alta. Llamame urgente a lo de Alta. Que venga Bobby, Alta. Que los parió. Horacio con su capacidad periodística me marca Lima. Lima la empujó. Pero la gran cagada y todo el gol tiene nombre y apellido. Agustín Rossi. Fede Langone quiere iniciar una guerra con Chile luego de perder la final de la Copa América del año 2015. La Copa América de Chile 2015 representó para los argentinos un golpazo inesperado luego del Gran Mundial 2014 en Brasil. El periodista Federico Langone, quien transmitió aquella final, nos dejó varios momentos para la posteridad. Se viene Vanega, la va tocándola para la Pulga, la agarra en el círculo central, tira para la derecha, se viene Messi encarando para la izquierda, pasa y va, se viene la Pulga, lo ganamos en la última, me muero, va para Pocho, lo ganamos y en la Copa, el Pocho, ¡no! ¡No! ¡Bajo del arco, me quiero morir, lo erró el Pipa, la última del partido, salíamos campeones, me quiero morir, Pipa, éramos campeones, la puta madre que nos parió, lo que erró Higuaín, lo que acaba de errar Higuaín, me quiero morir, explíquenos tú la genialidad de Messi, lo vio bien a la Messi, el Pocho lo encontró a Pipa y se encontró con el palo, la puta que me parió. Su nivel de cebadez fue tal que en el tiempo suplementario se la terminó agarrando con Pablo Zabaleta. Viene el bochazo largo del arquero, está solo Vidal, la aguanta dentro del área, se viene Vidal, Zabaleta, pero Zabaleta otra vez, se comen siempre, Arangue, por arriba del travesaño, sos pelotudo, Zabaleta, pero sos tarado, hermano, la tenés que sacar de primera. Aquí su bella editorial. Estarán contentos de celebrar esta copa que compraron, Roldán estará contento de llevarse los bolsillos llenos de dólares, la mujer no, la presidenta de Chile, porque el adjetivo mujer le queda grande, porque con esto de la liberación femenina y de la lucha de las mujeres por la igualdad, lo que hizo esta señora, sobornando a cuanto árbitro y a cuanto pudiera, no representa el género femenino. La mujer no es eso, la mujer es mucho más. No merece ser llamada mujer, Bachelet. Así que no le voy a decir la mujer, porque la mujer vale de verdad. Decirle mujer le queda grande, porque mujer es otra cosa. La mujer tiene principios, la mujer lucha por una causa, no la compra, como hizo esta señora. Por algo viene luchando la mujer hace tantos años, por la igualdad con el hombre en muchas sociedades machistas, que por suerte de a poco eso empieza a progresar. Por eso esta persona no merece ser llamada mujer, merece ser llamada tránfuga, Bachelet. Así ganó la Copa el país traidor. Estos traidores de hace muchos años hoy van a festejar, hoy seguramente nos van a refregar en la cara que nos dan la vuelta en su territorio. Tengan cuidado, no vaya a ser cosa que otra tragedia natural les siga robando tierra. Tengan cuidado, porque tanto mal hacen y demás, que por algo le pasan las cosas a ustedes. Así que tengan cuidado. Pero no merecen festejar, porque está sucia esta copa. No la ganaron en buena ley. No importa, festejen, a mí también me daría lo mismo. Algunos me dirán, en el 78 el partido con Perú. Está bien, tenés razón, el partido con Perú. Entró Videla, amenazó a todos los perucas, le dijo, o pierden o son boletas. Sí, es verdad, tienen razón, pero la final con Holanda la ganamos en buena ley. Insultos, inconscientes al descubierto y problemas de visión han sido parte de este contenido de Pechadas Legendarias de colección. Agradeciéndoles por haber estado allí, los invitamos a que le den un like a este video, se suscriban a nuestro canal y le hagan un clic a la campanita de notificaciones si pueden disfrutar de nuestros contenidos apenas sean subidos. Señoras, señores, esto ha sido otra edición de Pechadas Legendarias. Gracias, hasta la próxima, chao.